falló entre McLaren y Honda? Arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy en este vídeo vamos a hablar de muchísimas noticias, muchas declaraciones en esta última hora de la Fórmula 1 y vamos a comenzar por unas declaraciones de Esteban Ocon, el cual ha hablado de lo que puede llegar a ser Alpine y lo que puede llegar a ser incluso también Fernando Alonso, también obviamente por supuesto el año que viene con el cambio de reglamento. El piloto francés dice que Alpine puede ser muy peligrosos con el cambio de reglamento, pueden salir muy beneficiados. El piloto francés confía en el que el equipo continúe con la línea ascendente que ha estado demostrando en este último año, donde ha conseguido incluso 2 podios, Ocon casi consigue otro más, consiguieron una victoria y espera poder luchar por grandes objetivos ya directamente desde el próximo año. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ya os hemos estado aquí contando en muchas ocasiones que la verdad que Alpine podría, a lo mejor sale que no, podría llegar a ser que luego al final no consigan hacer las expectativas que obviamente están, ni siquiera que están cumpliendo ellos, sino que están generando ellos mismos por las declaraciones que dicen, pero podría llegar a ser que no se cumplan ya directamente, pero es que además tiene todas las papeletas para poder cumplirse ciertas cosas. ¿Esto por qué es? Bueno, Fernando Alonso ya desde que llegó empezó a hablar con Alpine, esto hay declaraciones incluso de cuando llegó el pasado junio, o sea, ni siquiera este año, sino el junio anterior, junio del año 2020, cuando se anunció que seguiría, que iban a tener que tirar el 2021 por la borda para intentar seguir en 2022 a hacer un buen coche. Eso es lo que se ha estado cumpliendo, se ha estado hablando sobre el plan. Este año se han traído mejoras mínimas para a lo mejor mejorar un poco el rendimiento general del coche, pero se ha estado desarrollando el coche del año que viene. El motor también lleva parado desde el año 2019, podría ser un motor muy bueno el del año que viene, así que veremos qué es lo que acaban consiguiendo. Estas son las declaraciones de Esteban Ocon, que habla de que podrían llegar a ser muy peligrosos. Ya sabemos, por supuesto, que ha estado Fernando Alonso hablando todo el año acerca del plan, ha estado todo el año diciendo sobre que si esto del plan, que si lo otro, así que podría llegar a ser que ocurra esto. La verdad que el proyecto es muy prometedor, además después de una temporada donde, como digo, han conseguido 2 podios, han conseguido una victoria, casi consiguen otra, dependía del circuito, estaban muy bien, como por ejemplo en Qatar, que consiguen un podio, pero además Esteban Ocon queda en quinta posición. Incluso en Hungría, donde Esteban Ocon consigue la victoria, Fernando Alonso consigue la cuarta posición. Así que hay ciertos circuitos donde han estado este año muy bien. Esperamos que el año que viene consigan sacar un rendimiento general muy bueno, que podría llegar a ser, y con las expectativas que están cumpliendo. No sé yo si ya directamente el año que viene, ahondando con las expectativas de conseguir a lo mejor estar más arriba y conseguir pelear. Ya si el año que viene van a poder estar peleando por el Mundial de Constructores, yo creo que no. Yo creo que el Mundial de Constructores más o menos se va a decidir por los mismos que este año, incluyendo a Ferrari, pero sí que dentro de unos años podría llegar a ser que estén ahí arriba. Y esperemos que tengan un coche competitivo y con la nueva reglamentación quizá podrían llegar a estar plantándose por victorias, generalmente no por una victoria como en Hungría, que al final es una victoria por algo fortuito que ocurre en la carrera, sino que de verdad se puedan estar peleando, preguntando por las victorias. Vamos a hablar ahora del titular de este vídeo, qué es lo que falló entre McLaren y Honda. Como recordaréis, Fernando Alonso en el año 2015 dejó Ferrari, se marchó a McLaren, un proyecto junto a Honda, junto además otro piloto, Jenson Button, que menuda dupla de pilotos Fernando Alonso y Jenson Button, iban a McLaren, volvía Honda con McLaren, una alianza que había sido mítica en los años finales de los años 80 y los principios de los años 90, con Senna de por medio, ganando muchísimos mundiales, prometía muchísimo y todo la verdad que fue un desastre. Honda no funcionó, no cumplió las expectativas, además McLaren no consiguió hacer un monoplaza medianamente competitivo, luego tuvieron que ir obviamente redimiéndose, pero bueno, el jefe del equipo de Honda, el jefe de Honda, ha hablado acerca de esto y cree que sabe por qué es lo que falló en McLaren y cree que el excesivo mutuo respeto que se tenían entre McLaren y entre Honda para comunicarse, para cualquier cosa, es lo que les llevó. Les faltaba comunicación, eso es lo que ha dicho Honda, que obviamente también tenía que ver, por supuesto, porque Honda no cumplió las expectativas, hizo un motor que no era el mejor, era el peor motor de la parrilla en aquel momento. Todo eso tenía que ver, pero cree que también el excesivo respeto que se tenían por años pasados, como estoy diciendo, era una de las alianzas más míticas que ha habido en la Fórmula 1, entonces cree que todo eso tuvo que ver y puede ser muy probablemente. La verdad que fue un chasco enorme aquello,
sirvió porque, como digo, McLaren-Honda pues era una alianza mítica, venía Fernando Alonso, estaban con Jenson Button, era una dupla de pilotos espectacular en McLaren, que además hacía pocos años, vamos, literalmente en los años anteriores, habían estado peleando por victorias, por mundiales, incluso cuando estaba Fernando Alonso en el año 2007, 2008 que lo gana Lewis Hamilton. No era un equipo como si ahora te vas a Haas pero te están prometiendo que va a estar en lo alto de la parrilla, era un equipo bueno, con un motor que además venía nuevo, con el nuevo reglamento de motores y pues prometía mucho, y esto la verdad que todo salió muy mal. Esto es lo que dicen, como digo, desde Honda, creen que el tan respeto que había entre ambas escuderías, entre ambas estructuras, fue lo que le acabó llevando que funcionaran tan mal. Vamos a hablar ahora de Aston Martin. Aston Martin, que ha sido sin ninguna duda la decepción del año, y ha hablado de lo que se ha sentido este año con los cambios de reglamentación que hubo a principios de temporada, y han dicho desde Aston Martin se sintieron más perjudicados que Mercedes por las nuevas reglas que se introdujeron en 2021. Recordaréis que se cambió un poco la aerodinámica, antes de comenzar la temporada. Esto perjudicó mucho a Mercedes. Finalmente, como hemos visto, pues han estado peleándose hasta la última carrera el Mundial de Constructores, cuando venían de un año que obviamente habían estado dominando. Cambió mínimamente, esto sirvió para eso, pero obviamente había otro monoplaza que era idéntico al Mercedes, que será el Aston Martin o el Racing Point en su día. Entonces esto les perjudicó muchísimo más a ellos. Yo creo que se sintieron más perjudicados, yo creo que no estuvieron más perjudicados, han estado lo mismo. Lo único que obviamente Mercedes tenía un segundo de distancia entre el primero y el segundo monoplaza, era un segundo de distancia el que tenían con Red Bull, eso se recortó, y claro, si a Aston Martin le quitas más o menos ese mismo tiempo, pasan de ser el tercer mejor monoplaza como eran a ser el séptimo. Aún así, como ya se ha estado comentando, para mí me ha parecido la mayor decepción del año, porque esto al final era una cosa que se sabía, podían haberlo previsto, podían haber intentado cambiar un poco el diseño, no lo hicieron, obviamente se siguieron con lo que tenían, cambiando lo que necesitaban, y esto han salido muy perjudicados. Entonces yo creo que no han sido más perjudicados que Mercedes, creo que han sido lo mismo, porque al final era el mismo diseño más o menos del monoplaza, y los cambios que hacían pues perjudicaban lo mismo. Lo único que Aston Martin la verdad que no ha hecho nada, y cuando ya obviamente que esto es normal, cuando ya vieron que no conseguían mejorar, que a lo mejor podían pelear con Alpine y Alfa Tauri, porque al principio más o menos estaban a ese nivel, pero luego además fueron a peor, dependía del circuito por supuesto, había circuitos donde estaban mejor o estaban peor. En Bakú por ejemplo estuvieron la verdad bastante bien, Mónaco hizo una muy buena carrera Sebastián Vettel, pero más allá de eso pues la verdad que obviamente no conseguían sacar mucho provecho, era más lo que conseguían hacer los pilotos, y ya decidieron al final que obviamente no iban a seguir mejorando este monoplaza ya por verano. Así que eso es lo que le pasó con Aston Martin, en mi opinión, pero para mí fue una de las mayores decepciones que ha habido en toda la temporada, sin ninguna duda. El equipo de excepción para mí ha sido sin ninguna duda Aston Martin. Esperemos que el año que viene, porque además venía con muchísimas expectativas muy altas, después de ser Racing Point el tercer mejor monoplaza, quedaron cuarto en el Mundial de Constructores, pero eran el tercer mejor monoplaza, quedaron por detrás de McLaren simplemente pues por algunos fallos que tuvieron, pero lo eran, o sea, sin ninguna duda, eso lo estaba ahí. Venía Aston Martin, venía muchísimo dinero y han hecho esto. Esperemos que el año que viene sí que estén arriba peleando. Y ya para finalizar vamos a hablar de unas declaraciones de Helmut Marko, que ha hablado tras el Gran Premio de Abu Dhabi, que estaba aliviado de que ni Tsunoda, ni Gasly, ni Checo Pérez fueran los que provocasen un accidente en ese mismo Gran Premio. Él cree que obviamente si hubiera llegado a provocar alguno de los pilotos de Red Bull ese accidente, se le hubiera tachado mucho como antideportivo, muy probablemente, que obviamente se le hubiera tachado probablemente porque se estuviera hablando de si lo han hecho a posta, si obviamente, pues yo qué sé, se hablaría de esas muchas cosas. Se salió aliviado porque además cree que necesitaban, por supuesto, ese safety car a final de carrera, y se siente aliviado de que no lo provocase ninguno, y que con la oportunidad que se les dio gracias al accidente que cometió Latifi, pues obviamente acabaron ganando el Mundial, que eso no hay que ser un lince para saberlo. Pero habla sobre eso, sobre todo recalca el nombre de Tsunoda, de que no se golpease, de que no provocase ningún accidente, y ni siquiera obviamente a posta, pero que lo provocase sin querer, porque se lo hubiera tachado a Red Bull de, como digo, ser antideportivos. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis, qué queréis acerca de los temas que hemos estado hablando. ¿Creéis que McLaren Honda podría haber ido mucho mejor, con mejor comunicación o de alguna otra manera? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.